Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una sorpresita. Los que hayáis visto el vídeo anterior hasta el final sabréis de qué se trata, o por lo menos lo podréis intuir. El vídeo de hoy va sobre lo que comenté en el anterior, relés contactores, y que os iba a enseñar cada uno de los componentes. Pues bien, hoy traigo aquí unos componentes y alguno os va a sorprender. Seguro que muchos de vosotros no conocíais los detalles que os voy a mostrar. Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo. Pues esto es lo que os voy a enseñar hoy. Todo esto. Con todo esto se puede hacer un esquema para hacer cualquier arranque, cualquier temporización y demás. Vamos a ver estos elementos antes de entrar a hacer el esquema. Bien, vamos a empezar por eso. Estos dos los voy a dejar hasta el final. O bueno, ya veremos a ver si los dejo hasta el final o no. Porque estos tienen una particularidad. Dejadme en los comentarios si sabéis qué es esto y si sabéis qué particularidad tienen los aparatos estos. Bien, pues esto es un contactor. Es un contactor al uso de 220, básico. Tiene los contactos. Es de la marca Telemecánica. Para mi entender, una de las mejores marcas. Y esto pues está aquí los contactos que tiene. Estos son normalmente abierto, cerrado y abierto. Esto que viene aquí, que pone NO, NC, NC y NO, vale. Esto es en inglés, normally open, normally closed. Esto es un contactor. Esto cuando alimentas la bobina la tiene aquí, A1. Y en este otro lado, A2, ¿vale? Se puede alimentar por estos dos lados, A1 y A2, o si viene mejor, A1 aquí y A2 aquí. Bien, pues esto es el contactor, lo mismo que os enseñé con los relés, pero este es de potencia. Este es un contactor de potencia para arrancar motores o para hacer maniobras ya más gordas que no con los relés, que es más para maniobra y no mueven motores ni nada. Los relés son los primos hermanos de los contactores. Y los relés, como tienen, por ejemplo, como este, os comenté que había relés que tenían más circuitos, pues este concretamente tiene 4 circuitos conmutados. Vale, este es un relé que puede ser de apoyo al relé, al contactor este. Bien, esto es, pues viene montado en un zócalo. Este no es para soldar, esto viene montado en un zócalo. Por cierto, todos los aparatos, todos estos que os estoy enseñando y todos los que veréis por ahí, vienen con el esquema de conexiones. ¿Cómo se conecta? Viene numerado, el 1 y el 2, que son los contactos, el 3, que es el común. Y luego aquí vienen numerados igual, ¿vale? Esta es la bobina y estos son los juegos de contactos. Según vienen aquí los números, en todos va a venir exactamente lo mismo. Aquí igual. Aquí veis que es el contactor, normalmente abierto, normalmente cerrado y normalmente abierto. Y todos vienen numerados, ¿vale? Al igual que aquí, vienen aquí el esquema en todos los aparatos estos. Bueno, estos dos los vamos a apartar. ¿Esto qué es? A ver si alguno sabe decirme qué es esto de aquí. Dejármelo en los comentarios si lo sabéis. ¿Vale? Esto es un relé térmico, ¿vale? Tiene una función automática, una función manual. Por aquí sale hacia el motor. Esto va conectado en el contactor. Esta es la regulación de la intensidad del guardamotor, ¿vale? Esto es un relé térmico que tú aquí le pones la intensidad que tiene que consumir. Con esta ruletita reguláis pues que el motor consume 0,5 amperios, o lo reguláis a 0,5 amperios, un poquito más, para que proteja al motor. Cuando el motor tiene un problema o empieza a consumir más, es porque tiene un problema, evidentemente. Entonces lo que hace esto es que dispara. Dentro lleva un bimetálico, una parte es un metal y otra parte es otro metal distinto, que con la temperatura se dilata y abre el circuito. Este también tiene un juego de contactos. Este es abierto, este es cerrado, ¿vale? Estos normalmente están tal cual están, siempre están, como dije en el otro vídeo, la representación siempre es en reposo, o sea, sin alimentar. Entonces este contacto es cerrado y este contacto es abierto. Si queremos usarlo, pues estos contactos
para que nos dispare el contactor, pues bueno, luego lo veremos, se cogería y se pondría en serie este contacto con la bobina. Cuando el térmico el guardamotor dispara, lo que hace es que abre este contacto y nos deja de alimentar el contactor. Este contactor no lo deja de alimentar. Luego tiene aquí una posición que es automático y manual. En automático se rearma automáticamente, ¿vale? A ver si lo puedo pasar a manual. Abrirlo. Y a ver si lo puedo pasar a manual. Sí, vale. Así hacia arriba está en manual, ¿vale? Entonces, cuando está en manual, esto no se rearma automáticamente, evidentemente. Esto es manual. Si dispara, tenéis que resetearle del botón rojo de aquí, ¿vale? Si está en automático, lo que hace es que se resetea solo. Cuando esto coge la intensidad, se supera la que tenéis aquí regulada, lo que hace esto es que abre, y hasta que no baja la temperatura, no vuelve otra vez a cerrar el contacto y a ponerse en reposo. ¿Cómo se conecta esto en el contactor? Bueno, aquí tiene unas patillas. Esta es fija y estas son movibles. Estas patillas que son movibles se ajustan para la distancia que tengáis de contactos en el contactor. En este caso, la distancia es esta. Entonces esto, lo que se hace es que en la salida del contactor, los contactores llevan una posición, que es con las letras así, y esto se conecta en la salida. Se mete aquí en el huequecito a ver si están abiertos los contactos, sí. Ahí. A ver si ahora voy a poder meterlo o no voy a poder meterlo. Pues no, porque este es para allá. Vale. Esto vendría así. Ahora se apretarían los tornillos, considerando que esto fuese un contactor, que estos tres de aquí fuesen todos abiertos y este fuese un cerrado. Esto se conectaría así y entonces alimentaríamos por aquí al motor 380 y nos saldría por esta otra punta. Por esta parte de aquí nos saldrían los 380. Alimentamos las bobinas, alimentamos todo y esto se queda ya funcionando. Alimentáis el motor y cuando el motor tenga un problema o consuma más de lo que vosotros habéis regulado aquí, esto dispara, abre el contactor y deja de funcionar. Vale, como habéis visto, el contactor tiene este juego de contacto nada más. Porque es un contactor de maniobra. Hay contactores que son de potencia, que vienen tres contactos abiertos y uno cerrado. En este caso, como es de maniobra, como digo, pues viene dos contactos abiertos y dos cerrados. Vamos a suponer que este contactor no tenía otro. Este es el que he encontrado para poder enseñarlo. Vamos a suponer que esto es para un motor y estos tres contactos de aquí son abiertos y este es un cerrado o un abierto, me es igual, es un contacto auxiliar. ¿Qué pasa? Pues que esto, si nosotros alimentamos aquí con 380, sacamos de aquí 380, nos hemos quedado sin juego de contactos. Bien, pues para eso está esto. Estos son juegos de contactos. También vienen especificados, ¿vale? Esto viene en todos, como he dicho antes. Esto viene en todos. Entonces esto es una cabeza adicional que se le puede poner y es solidaria al contactor. Cuando el contactor cierra, esta cabeza cierra y es un juego de contactos. Esta es de 2 y esta otra es de 4, 2 abiertos y 2 cerrados. Lo mismo, todo viene con su esquema y con su numeración tal cual viene aquí, ¿vale? Estos numeritos que vienen aquí son los que corresponden con esto. De todas maneras, aquí se ve que son 2 abiertos y 2 cerrados. Bien, este otro aparato, vale, pues este otro aparato es un temporizador, ¿vale? Esto lo que hace es que temporiza el cierre. Aquí podéis ver el esquema, ¿vale? Esto de aquí es esto de aquí, ¿vale? Y esta sería la bobina del contactor. Esto se pondría en serie con la bobina del contactor. Y esto lo que haces es que cuando tú alimentas, cuando tú le metes aquí una alimentación, esto lo retrasas el tiempo que tú necesites. Pues quiero que este contactor, cuando yo ponga la instalación en marcha, este contactor se retrase 3 segundos para cerrarse. Pues tú lo regulas con el regulador este que tienes aquí, regulas cuánto es el tiempo de retraso que tiene y cuando llegue ese tiempo, esto cierra este contacto, lo pone en on y este contactor se pone en marcha. Bien, y ahora lo interesante. Bueno, espero que me hayáis dejado en los comentarios si sabéis qué es esto. Perdón.
si sabéis qué es esto. Estos son cabezas, igual que estas. Lo que pasa es que, bueno, estas cabezas son cabezas temporizadas. Pero hay una diferencia, aparte del color, evidentemente, hay una diferencia. Estas cabezas, una es temporizada al cierre y otra es temporizada a la apertura. ¿Y cómo se sabe eso? Porque lo pone. Ya os he dicho que en todos viene un esquemita con el juego de contactos. Esto tiene dos juegos de contactos, ¿vale? Uno abierto y uno cerrado. Y este exactamente igual. Dos juegos de contactos, uno abierto y uno cerrado. Vale. ¿Cómo se sabe que esto es abierto a la apertura o al cierre? Porque, como he dicho antes, lo pone. Aquí en este que se ve mejor. Aquí que pone off delay. ¿Vale? Si vosotros tiráis de aquí, que es como si estuviera puesto en el contactor, no sé, esto se pone igual que se pone el juego de contactos y es solidario al contactor. No sé si lo vais a oír, aquí tiene la regulación, desde 0 a 1 segundo hasta 30 segundos. Lo vamos a poner en 3 segundos y a ver si se puede oír. ¿Habéis escuchado? Este es a la apertura. Si vosotros cerráis el contactor, esto va a permanecer sus contactos. Los contactos van a permanecer cerrados o abiertos en el estado en el que esté cuando esté metido, ¿vale? Hasta el temporizado que tengáis. 3 segundos. Si le ponéis 10 segundos, pasa lo mismo. Vosotros lo alimentáis y cuando soltáis, esto sigue estando en el estado como si estuviera cerrado. Y a los 10 segundos abre, ¿vale? Este es temporizado a la apertura, ¿vale? Off delay. Y este es temporizado al cierre. Este funciona al contrario que este. Este temporiza cuando cierra, este temporiza cuando abre. Se puede probar. Este lo que pasa es que se oye menos. Exactamente igual, tiene el juego de contactos. Vamos a ponerlo en 3 segundos. Esto cuando cierra, no cierra los contactos. Este cuando cierra, cierra los contactos. Y cuando abre, temporiza. Este es al contrario. Cuando cierra, no cierra los contactos. Temporiza. Y cuando ha pasado el tiempo, cierra los contactos. Los cambia de estado. A ver si se oye. ¿Lo habéis oído, no? Ese tiempo que ha tardado, que son 3 segundos, vamos a bajar un poquito. Ese tiempo que ha tardado es el tiempo en el que han tardado estos contactos para cerrarse o para abrirse. Como es uno abierto y uno cerrado, para que cambien el estado. Lo vamos a volver a hacer, a ver si lo oís. ¿Lo habéis oído, no? Perfecto. Pues esta es la curiosidad de estas cabezas. Cuando hagáis una instalación o cuando hagáis un esquema o tengáis que sustituirlo, fijaros si es temporizado al cierre o temporizado a la apertura. Lo pone, como he dicho, en la etiqueta. Retraso a la apertura. Y en esta lo mismo. Retraso al cierre. ¿Vale? Esto hay que tener cuidadito con esto. Y esto es lo que os iba a enseñar hoy en el vídeo. Y todo esto, ¿cómo se representa en un esquema? Pues lo vamos a ver. Esto lo aparto aquí. Y esto lo vamos a ver ahora mismo. Bobina de contactor. Las bobinas de los contactores se representan así. Juego de contactos. Los juegos de contactos se representan así. Hemos dicho que los dos primeros eran abiertos. Los dos siguientes eran cerrados y el siguiente era abierto. Pues esto se representa así. La bobina sería A1 y esto sería A2. Esto en un contactor. Si fuese en un contactor de este tipo, para la representación en los esquemas se representaría igual, pero esto habría que darle un número. Esta es la representación básica. Esto cuando atrae, esto atrae para acá. Estos contactos que están abiertos pasan a cerrado y estos que están cerrados pasan a abierto. ¿Vale?
En un esquema, por ejemplo, para un arranque de un motor, usando también el térmico, esto se representaría de esta manera, RST, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es el contactor, se representaría el contactor. Aquí tendríamos la salida, pero a la salida, como le vamos a poner un térmico, esto se representaría así. Disculpar lo mal que dibujo. Esto sería el térmico y esto sería el contactor, ¿vale? Se representaría así. Esto vendría aquí a la bobina y este contactor sería R1, por ejemplo, o C1, pues un contactor C1. Y esto, como es un térmico, sería térmico 1, ¿vale? Y esto saldría. Esto en potencia, porque los esquemas, es muy importante saber diferenciar los esquemas de maniobra de los esquemas de potencia. En un esquema de maniobra, esto, por ejemplo, sería la fase, el neutro, y aquí tendríamos que coger pues el contactor. ¿Qué contactor tenemos? ¿C1? Pues C1. Luego, ¿qué tenemos? ¿Un relé térmico? Pues un relé térmico, que es T1 o RT1, relé térmico 1, ¿vale? Y esto se representaría así. Esto se venía aquí y esto estaría alimentado. Pero claro, esto es mal hecho, porque esto es directo. Si vosotros metéis aquí fase neutro, esto empieza a funcionar. Entonces esto, si quisiéramos hacer un arranque de un motor, pues sería lo primero que tenemos el térmico, o sea, el relé, perdón, el contactor. Vale, pues tenemos el contactor. ¿Esto cómo lo vamos a arrancar? Como comenté en el otro vídeo, no se arranca con interruptores, se arranca con pulsadores. Bien, pues tenemos un pulsador de marcha. Vale, pero claro, esto también hay que pararlo. Este circuito, cuando vosotros queréis parar el motor, tenéis que pararlo. ¿Qué se pone? Pues un interruptor de paro, que es un cerrado. Luego tenemos el térmico. Vale, pues el térmico le tenemos aquí. Bien, cuando nosotros esto lo alimentamos, esto es fase, esto es neutro. ¿Qué pasa? Nosotros pulsamos el botón, pasa la corriente y el motor funciona. Pero cuando soltamos, se para. ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Como tenemos juegos de contactos para poder añadirle al contactor, es realimentar el contactor. ¿Cómo se realimenta el contactor? Pues también muy sencillo. ¿Qué necesitamos? Un contacto que esté abierto para que cuando nosotros arranquemos el sistema esté cerrado. ¿Dónde lo ponemos? Pues aquí. Aquí ponemos un contacto. ¿Y cómo se representa esto? Igual, C1. Entonces se sabe que es un contacto de C1, contacto auxiliar de C1. Vale, queremos que cuando dispare el relé, que nos pare también el contactor. ¿Qué hacemos? Pues ponemos un contacto cerrado de RT1. Sencillo, yo pulso aquí, esto se me pone en marcha, el motor funciona hasta que nosotros queramos. Si tiene un problema el motor, va a abrirme este contacto. Al abrirme este contacto, me va a abrir el contactor, este vuelve a estar en posición abierto. Esto, como no lo tenemos pulsado, se queda en abierto, ya la corriente no pasa y esto se queda parado. ¿Que queremos que el relé este, cuando dispare, nos señalice? También lo podemos hacer. Cogemos desde el pulsador de paro, desde aquí, cogemos un contacto que va a ser abierto del RT1 y esto lo metemos a un piloto y lo ponemos así. ¿Qué hacemos? Pulsamos, este circuito se pone en marcha, esto se va a quedar cerrado, este no va a cambiar de estado porque este va a seguir estando abierto y este va a seguir estando cerrado hasta que esto no dispare, ¿vale? Pulsamos, cerramos el relé, o sea el contactor cierra su contacto, esto se sigue realimentando por aquí y funciona perfectamente, se queda parado, esto abierto, la bombilla no funciona. ¿Queremos pararlo? Pulsamos esto, abrimos el circuito, dejamos todo sin corriente y cuando volvemos a soltar, esto está otra vez todo en reposo. Lo volvemos a poner en marcha, se pone todo en marcha, el motor tiene un problema, el motor que hemos conectado aquí tiene un problema, que empieza a consumir más intensidad de lo que tenemos regulado en
en lo que es el relé térmico, pues no pasa nada, porque con eso lo que hacemos es que cuando esto dispara, esto lo abre, este contacto de aquí lo abre, ¿vale? Pero este le cierra. Esto me lo deja sin servicio y esto se me queda alimentado por aquí. Este piloto está exterior y me está diciendo que este térmico ha disparado. Es una señalización para saber que el térmico ha disparado. El operario que sea o quien sea llega allí, ve el térmico ese disparado, abre su armario donde está toda la maniobra y dice: este es el térmico que ha disparado. Le resetea, vuelve a pulsar a la marcha después de haber reparado el motor o de haber visto el motor y solucionado, a funcionar sin ningún problema. Pues esto es básicamente lo más sencillo que hay. Evidentemente, si queremos que esto se complique más, lo podemos complicar con los temporizadores, como añadiendo más contactos para que cuando esté en marcha, por ejemplo, podemos coger otro contacto de C1, un contacto de C1 a otro piloto, que este será un piloto de disparo y este será un piloto de marcha. Cuando el contactor este se ponga en marcha, se va a ver, porque este piloto, que normalmente se ponen en verde, los pilotos de funcionamiento de marcha se ponen en verde, este es verde y este es rojo. Pues cuando nosotros activemos aquí, el contactor este se nos va a cerrar, se va a poner todo el circuito en marcha, este se va a cerrar, este se va a cerrar, no va a entrar la tensión por aquí, el piloto verde se va a poner en marcha. Sabemos que esto está en marcha. ¿Que lo paramos? Cuando nosotros paremos, esto se abre, esto vuelve a su estado y ya tenemos todo el sistema parado. Bien, pues hasta aquí de momento. Vamos a ver, en el próximo vídeo vamos a ver un esquema un poco más complejo, bastante más complejo, diría yo. Lo que quiero que tengáis claro es esto, para que sepáis interpretar un esquema. ¿Os recordáis que en el primer vídeo os puse un esquema de una instalación? Vale, pues funciona así. Entonces lo que pretendo es que cuando terminemos esto, pues sepáis interpretar qué es lo que hace, por dónde va la corriente, qué circuitos, qué contactos se abren, cuáles se cierran. Entonces en el próximo vídeo no los perdáis. Vamos a ver un poquito más complicado esto. Vamos a empezar a usar ya los temporizadores. Normalmente, también deciros que normalmente se usan siempre los temporizadores con retraso al cierre. Normalmente no se usan estos de retardo a la apertura. Siempre se usan, por norma general, estos, porque estos son para los estrella triángulos. Los estrella triángulos son 3 contactores. Un momento. Esto es para el siguiente vídeo. Esto no viene aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale?